Sur TV vive tu televisión. Mejores horas que viví las he dejado para ti en Acapulco. Ellas te han de dar todo el frenesí que te anuncia el mar. Frente al océano tropical, un paraíso terrenal es Acapulco, donde tú y yo vamos a encontrar un mundo mejor. Mejores horas que viví las he dejado para ti en Acapulco. Ellas te han de dar todo el frenesí que te anuncia el mar. Frente a... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué gusto tenerlos hoy lunes 28 de mayo del 2018 en esta vitrina de recuerdos aquí por su televisora Sur TV. Soy José Domingo Gómez Gallardo y el tema a tratar en esta fecha es referente a dos hombres valerosos que, siendo netamente costeños, nacidos en la Costa Grande, entregaron lo mejor de sus ideales y de su esfuerzo en esa lucha revolucionaria que se dio en nuestro país, pero que tuvo una elevada repercusión en todos los ámbitos del territorio nacional, pero singularmente aquí, en Acapulco, en Guerrero. Se trata de Valente de la Cruz y Amadeo Vidales, dos valerosos costeños que entregaron su propia vida en aras del triunfo de la revolución, esta lucha armada que se inició con el derrocamiento de una dictadura como la fue del general Porfirio Díaz, y tras cuyo periodo se vinieron en cascada una serie de acontecimientos que derivaron en el sacrificio de este tipo de personajes como lo fueron Valente de la Cruz Alamar y Amadeo Sebastián Vidales Mederos. Valente de la Cruz, nacido profesor y líder agrario, nacido en San Luis La Loma, acá en la Costa Grande de Guerrero, y Amadeo Vidales en Tecpan de Galeana. Dos poblados que entre sí unen sus territorios porque exactamente San Luis La Loma pertenece al municipio de Tecpan de Galeana. Allí nacieron estos dos personajes que dejaron una historia de lucha, una historia de heroísmo. Amadeo Vidales y Valente de la Cruz. Ambos se enrolaron en esta lucha revolucionaria o postrevolucionaria porque efectivamente la lucha se dio en 1910 y ellos a partir de 1920 emprendieron su participación siempre a la par de un ideal que aquí en Acapulco fue creado y encabezado por otro gran luchador social como lo fue Juan Ranulfo Escudero Reguera. Pues bien, Amadeo Vidales nace el 27 de mayo de 1932. Él abraza la lucha agrarista precisamente porque viene precedida esta lucha de una convicción. Él era empresario y militar. Él entregó su vida misma, pero siempre acompañado de un propósito, que era rescatar de la opresión a los viejos pobladores de este puerto y de lo que viene siendo la Costa Grande de Guerrero. Amadeo Vidales, al igual que Valente de la Cruz Alamar, nacen en la Costa Grande y se entregan a esta lucha posrevolucionaria. Yendo por partes, tenemos que separar la vida de uno y de otro, aunque fueron siempre hermanadas en este sacrificio, pero que para ellos fue una entrega, al igual que lo hiciera Juan Ranulfo Escudero aquí, al formar
la primera organización obrera para servir y rescatar de la opresión española a los habitantes, a los trabajadores, a esta población que vivía en la esclavitud, literalmente, así era entendible, porque dependían en todo y por todo del poder económico, del control político que ejercían las familias españolas asentadas tanto en Acapulco como en gran parte de la Costa Grande de Guerrero. Hablamos desde Coyuca de Benítez hasta el propio puerto turístico de Zihuatanejo, pero esencialmente en Tecpan de Galeana, donde protagonizaron este germen o germinó esta lucha, este arrojo que tuvieron. Valente de la Cruz Alamar fue profesor y líder de la lucha agrarista. Él nace el 21 de mayo de 1894 en San Luis La Loma, municipio de Tecpan de Galeana, y es hijo de Catarino de la Cruz y María de Jesús Alamar. Valente de la Cruz muere arteramente fusilado el 14 de septiembre de 1926, en tanto que Amadeo Vidales es nacido en Tecpan de Galeana, en lo que se llama la cabecera municipal, allá por el año de 1883, y muere asesinado vilmente en la Ciudad de México luego de haber sostenido una entrevista con el presidente Álvaro Obregón. Vea usted de qué tamaño es este legado histórico que estamos hablando y que tiene mucho que ver con los orígenes, los inicios de esa lucha revolucionaria que germinó en Guerrero, germinó en Acapulco, pero que tuvo una gran resonancia en lo que era este pueblo heroico que es Tecpan de Galeana en la Costa Grande, donde también nace otro prócer mucho antes, el insurgente don Hermenegildo Galeana, a quien el propio generalísimo José María Morelos y Pavón denominó su brazo derecho en la lucha de independencia. Hermenegildo Galeana, nacido en Tecpan, a él debe su nombre. El héroe, también héroe civil que fue, aquel tritón nadador, Apolonio Castillo, quien rescató y dio su vida por salvar el prestigio, la dignidad de Acapulco. Rescató o se perdió la vida en el intento de rescate de dos norteamericanos, una pareja que fue asesinada por robarles sus pertenencias en este bellísimo puerto acapulqueño, cuyos cuerpos fueron arrojados a la bahía por los depredadores. Pues bien, esta es una historia que enmarca ese linaje, un linaje del cual los guerrerenses tenemos que manifestarnos orgullosos, porque son hombres que demostraron la lucha, los afanes libertarios, pero sobre todo esa convicción por rescatar a sus propios hermanos costeños y guerrerenses. Ambos dejaron, repito, una huella imborrable. Quiero permitirme, antes de proseguir de la vida de ambos, que exactamente Amadeo Vidales nace y se cría o se desarrolla en esta región de la tierra de Costa Grande, y él, dada su lucha, su vocación de tanto arrojo, él tuvo un desarrollo familiar con una persona muy distinguida que aquí en Acapulco nos tocó todavía tratar, su viuda, que fue una mujer ejemplo de abnegación, de religiosidad, doña Romanita Acosta. Me adelanto un poco para que podamos ir entendiendo cuál es el valor de esta historia y que tiene raíces muy profundas en esta sociedad acapulqueña. Romanita Acosta, esposa y viuda de Amadeo Vidales, era costeña también, nacida en Tecpan de Galeana, y aquí, en este pueblo acapulqueño, ella se entregó después de la pérdida de su pareja, de su compañero, que fue Amadeo Vidales. Ella se entregó totalmente a la lucha religiosa, a esa labor humanitaria,
y dejó una huella también de muy buenos recuerdos, Romanita Acosta de Vidales. Ella vivió aquí en lo que conocemos como el barrio de la Cuerería y tuvo su ejercicio, su trabajo, su labor esa del voluntariado que dan para servirle a los más necesitados, al servicio de la iglesia, esta legendaria parroquia que se llama Nuestra Señora del Carmen, en el barrio del Hueso, acá por el rumbo de la calle Zaragoza. La iglesia del Carmen, de la Virgen del Carmen, allí dejó una huella de trabajo, de colaboración, doña Romanita Acosta, mujer sencilla, mujer bondadosa, de la cual muchos guardan recuerdos y en lo personal, siendo muy niño, me tocó tratarla. Romanita Acosta, mujer de gran nobleza y de grandes sentimientos, mujer que le entregó todo después de perder a su esposo, entregó todo su esfuerzo al servicio de los más necesitados, pero sobre todo de esa tarea que pocos pueden dedicar y que pocos pueden entregarse a una religiosidad noble, limpia. Romanita Acosta, la señora, la viuda de Amadeo Vidales. Vamos a una primera pausa y regresamos con este tema en Vitrina de Recuerdos. Agua Lubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Lubi, confianza hecha pureza. Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad, protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. Acompáñanos en esta aventura. Gobierno del Estado. ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer ¿Quiénes son y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral, una contribución de Sur TV al voto razonado. ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿En qué escándalo se metieron? Todos queremos saber qué pasa en La Grilla, el resumen semanal de las campañas políticas con Abel Salgado. Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por Sur TV. Agua Lubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Lubi, confianza hecha pureza. ¡Alguien lo inició por accidente! ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además, contribuyen al calentamiento global. Oye, Guerrerito, ¿y sabes cómo reportarlos? ¡Claro! Llamando por teléfono al 911. Las quemas, además de que pueden provocar incendios, son malas para los animales y plantas que viven en nuestros bosques y selvas. Además de que afectan nuestra salud. Gobierno del Estado.
Gracias por continuar aquí en Vitrina de Recuerdos. Estamos hablando de una vida o de 3 vidas muy parecidas, muy enlazadas. Hablamos de Amadeo Vidales Mederos, de Valente de la Cruz Alamar y de Juan Ranulfo Escudero Reguera. Fíjese usted, 3 hombres valiosos, 3 jóvenes, porque siendo todavía unos muchachos que acababan de dejar sus estudios, que estaban dedicados a proyectar sus vidas muy bien diseñadas en eventos en la empresa, porque todos los 3 tenían la cualidad de poseer o pertenecer a familias, como le llamamos, bien acomodadas. Juan Ranulfo Escudero, su padre era un comerciante próspero, era gente de recursos, pues, igual Valente de la Cruz, no se diga Amadeo Vidales, los 3 tenían un buen modo de vivir. Sin embargo, la lucha revolucionaria los contagia cuando se dan cuenta, cuando perciben la opresión, la explotación de que son víctimas sus paisanos, la gente más necesitada, la gente humilde, y se contagian de ese furor de la lucha revolucionaria y se enrolan ellos mismos en esta gran batalla que aquí, por ejemplo, en Acapulco, hemos hablado ampliamente de Juan Ranulfo Escudero, un prócer, un héroe que lo entregó todo, inclusive él y sus hermanos fueron victimados por consecuencia de esa lucha tenaz, esa lucha que emprendieron. Ahí tiene usted en pantalla a Juan Ranulfo Escudero. Él, aquí en Acapulco, fue el pionero, el fundador del primer sindicato de trabajadores, los estibadores de Acapulco, los alijadores. En Tampico los conocen como los cuijes. Estos hombres bragados, de lucha muy pesada, este trabajo de los estibadores, ahí los tenemos en los muelles de aquí de Acapulco. Ellos son los encargados de desembarcar, de bajar la carga de estos enormes barcos que vienen de todas latitudes y que transportan mercancías de todo tipo. Ese es el gran trabajo que tienen los estibadores, y Escudero, sabiendo de ese esfuerzo y de esa explotación de que eran víctimas, emprende la tarea de organizarlos en el primer sindicato obrero de Acapulco, que fue el antecedente de lo que actualmente se conoce como la CRON, la Unión de Estibadores y Jornaleros de Trabajadores Marítimos. Ese es el origen de esta lucha obrera que emprende aquí Juan Ranulfo Escudero. Escudero posteriormente también da la cara de manera política y forma el primer partido político que se llamó Partido Obrero de Acapulco. Esa es el antecedente de la lucha que emprenden estos jóvenes idealistas y valerosos, como fueron Amadeo, Sebastián Vidales y Valente de la Cruz Alamar. Los tres emprenden la misma tarea. Tristemente, la primera víctima es Juan Ranulfo Escudero, asesinado aquí en Acapulco, luego de que las fuerzas económicas, los poderosos de su época, se sintieron ofendidos y lastimados por la lucha que él emprendía, que no era más que reclamar salarios justos, jornadas de trabajo, pues de que fueran humanamente accesibles o entendibles, y además el reclamar que el trabajador dejara de ser un esclavo de los empresarios de aquella época, que tenían obligatoriamente que consumir los productos que expendían las casas comerciales de antaño. Esa es la historia que aquí enmarca esa vida trágica, pero muy heroica, de Juan Ranulfo Escudero, que lo lleva a perder la vida en el año de 1923, cuando lo asesinan. Primero lo encarcelan junto con sus hermanos, y él permanece aquí recluido en lo que es el fuerte de San Diego, y de ahí
lo sacan para quitarle la vida acá, por el rumbo de la Sabana, por el rumbo del poblado de La Venta, a él y a sus dos hermanos. Juan Ranulfo Escudero, con el Partido Obrero de Acapulco, gana la presidencia municipal, y es exactamente este punto el que más lastima a las fuerzas económicas y traman su eliminación física, que no es más que el asesinato de este joven, valeroso y muy querido luchador social que fue Escudero. A él se debe, en él se inspiran los jóvenes Amadeo Sebastián Vidales y Valente de la Cruz Alamar. De Amadeo tenemos que reconocer o decir que hizo estudios primarios en su pueblo natal, junto con sus padres, de quienes aprendió el comercio. Se traslada al puerto de Acapulco en 1909, en donde constituye una empresa armadora de barcos que llevaba la razón social de Hermanos Vidales, compañía que también se dedicaba a la compraventa de telas, comestibles, semillas y productos vegetales, la actividad común de su época. Gracias al empeño tenaz que los Vidales pusieron para que el negocio progresara, esta empresa logró en corto tiempo pasar del comercio minoritario al de gran escala y llegó a tener 17 sucursales en varias localidades del estado. Vemos pues que se confirma esta versión de que eran gentes con recursos propios, eran gentes pudientes, comerciantes que contaban con capitales. Además de la matriz que estaba en Acapulco, operaban con crédito nacional y extranjero y eran los únicos mercantes locales que le hacían competencia a los comerciantes españoles. Allí viene exactamente este resquemor, esta dolencia que manifestaron los grupos de poder económico españoles para con estas familias, los Vidales, porque le hacían competencia y no eran aceptados, no eran bien vistos por lo que pudiera considerarse el grupo que mandaba, el grupo del poder. Dice pues que ante la llegada de Vidales y sus hermanos a Acapulco, los españoles dominaban en forma absoluta el mercado y por ello hostilizaban constantemente a estos empresarios, poniendo en juego todas las artimañas para que se les ocurrían con la finalidad de limitar sus actividades comerciales. Esta situación provocó que años después Amadeo intentara la expulsión de los españoles del país. Los Vidales siempre estuvieron dispuestos a apoyar económicamente las causas que consideraban justas. Esta familia ayudó con su caudal económico al gobierno revolucionario y colaboró en numerosas obras públicas del Estado, entre las que destaca la apertura del Camino Acapulco, México. Cuando Silvestre Mariscal estaba como jefe de operaciones del sur en el estado de Guerrero y su cuartel general en Acapulco, solicitó ayuda a los hermanos Vidales para sufragar las necesidades de su tropa, apoyo que de inmediato recibió sin condición alguna. De igual manera, los Vidales apoyaron a Mariscal cuando se instaló en Atoyac. Amadeo ingresó al Partido Obrero de Acapulco, fundado por Juan R. Escudero, compenetrándose inmediatamente en los ideales enarbolados por este organismo para conseguir una sociedad más justa. Más tarde, muerto Escudero, fue el sucesor de este. Amadeo Vidales sustituye a Juan R. Escudero luego de ser victimado. Dice, fue el sucesor de este y aportó recursos económicos propios para intentar hacer realidad el proyecto escuderista que amenazaba con quedar trunco luego del asesinato del abanderado principal. Esto pues en 1923, cuando ocurre el 21 de diciembre de 1923, es cuando eliminan a Escudero y Vidales tomó las armas en el ejército contra la rebelión de la Huertista, que pretendía derribar al gobierno de Obregón y evitar la llegada de Plutarco Elías Calles al poder presidencial. Su alta responsabilidad hizo de él un buen soldado primero y más tarde un distinguido oficial. Por órdenes superiores fue ascendido al Estado Mayor en Guerrero con la categoría de general brigadier. La acción revolucionaria de la Huertista servía a intereses capitalistas que pretendían dominar el gobierno a través de la imposición de incondicionales en los altos cargos de la administración nacional. El general brigadier Amadeo Vidales, previniendo un golpe en el sur en contra del gobierno obregonista, reunió a los oficiales de las dos costas
y acordaron apoyar al gobierno legalmente constituido y a la vez declarar ilegal el movimiento encabezado por Adolfo de la Huerta, alianza que quedó debidamente asentada en un acta. El 21 de junio de 1925, continuando la labor de Juan R. Escudero, quien ya había sido asesinado, funda la Cooperativa Agrícola Unión de Ambas Costas, que tenía como objetivo el cultivo de todos aquellos cereales y plantaciones propias del clima de esa región. Esta sociedad carecía de tierras, pero pretendía celebrar y formalizar con arreglo a derecho todos los contratos de arrendamiento, censo, hipotecas y compraventa de los terrenos necesarios. La colonia agrícola, residencia de los miembros de dicha sociedad, se asentó en la hacienda El Mirador del municipio de Acapulco. Durante los años de existencia, tanto del centro de población como de la cooperativa, se lograron grandes beneficios para los miembros de ella, quienes encontraron en este proyecto una manera de solventar sus necesidades básicas. No obstante, esta empresa social agrícola, que se veía amenazada y hostilizada constantemente por los comerciantes españoles ubicados en Acapulco, que monopolizaban la compraventa de productos agrícolas, varias veces fueron balaceadas las instalaciones de la colonia agrícola por guardias blancas, pagadas por los españoles, con el fin de que los campesinos se fueran del lugar. Diversos líderes campesinos fueron asesinados por estos sicarios. Esto hace que el 6 de mayo de 1926, Amadeo Vidales intente encauzar una nueva revolución y proclama en el veladero del municipio de Acapulco un manifiesto a la nación denominado Movimiento Libertario de Reintegración Económica Mexicana, en donde desconocía las cláusulas del Plan de Iguala de 1821, pidiendo la expulsión de los españoles radicados en el país, así como la confiscación de sus bienes. Dicho plan fracasó porque no tuvo ningún respaldo oficial. Acorde con su plan, ataca el puerto de Acapulco, que estaba resguardado por el general gobiernista José Amarillas. Vidales es derrotado y concluye la batalla con una herida en la pierna. Se retira hacia la Costa Grande y se refugia en la Sierra de Atoyac. El 14 de mayo del mismo año, las fuerzas vidalistas atacan a Zihuatanejo y el 26 de julio se lanzan contra la población de Atoyac, que estaba resguardada por las fuerzas federales. Amadeo Sebastián, empresario y militar, nace pues en esta tierra que él defendió con denuedo para rescatar lo que decimos, el interés esencial, que era el bienestar de sus coterráneos. Vamos a una nueva pausa, regresamos aquí a Vitrina de Recuerdos. Agua Lubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Lubi, confianza hecha pureza. Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad, protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan, para compartirles nuestros valores. Acompáñanos en esta aventura. Gobierno del Estado. ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer. ¿Quiénes son y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral, una contribución de Sur TV al voto razonado. ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿En qué escándalo se metieron?
Todos queremos saber qué pasa en La Grilla, el resumen semanal de las campañas políticas con Abel Salgado. Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por Sur TV. Agua Lubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Lubi, confianza hecha pureza. ¡Alguien lo inició por accidente! ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además, contribuyen al calentamiento global. Oye, guerrerito, ¿y sabes cómo reportarlos? ¡Claro! Llamando por teléfono al 911. Las quemas, además de que pueden provocar incendios, son malas para los animales y plantas que viven en nuestros bosques y selvas. Además de que afectan nuestra salud. Gobierno del Estado. Gracias. Continuamos aquí en Vitrina de Recuerdos, hablando de la revolución vidalista que fue desarrollada en la Costa Grande de Guerrero y estuvo vigente en mayor o menor grado hasta el 13 de julio de 1928, cuando fue asesinado en la Ciudad de México el general Álvaro Obregón, candidato electo a la presidencia de la República y principal protector de este movimiento. Al enterarse el general Amadeo Sebastián Vidales del suceso, optó por entrar en arreglos con el gobierno federal solicitando el indulto, interviniendo en este asunto la señora María de la O, otra gran luchadora social que tuvo por asiento Acapulco. Ella tenía su casa y así la denominó, con un gran letrero en la entrada de su vivienda decía: bienvenidos a la casa del pueblo. Su casa, doña María de la O, compañera de lucha y quien intentó inclusive rescatar de sus esbirros a Juan R. Escudero cuando lo llevaban al sacrificio, vivía aquí en el barrio del Pozo de la Nación, aquí en pleno centro, en el corazón de Acapulco. Ahí tenía su casa doña María de la O. Pues bien, interviniendo en este asunto, ella, María de la O, y los señores Miguel Alba Padilla y Norberto Heredia, enviados del presidente de la República, Plutarco Elías Calles, quienes fueron a conferenciar con Vidales al poblado de El Cacao. Con fecha 24 de enero de 1929, Vidales depone las armas, es decir, entrega las armas y se aleja de la lucha. Poco después, el gobierno interino del licenciado Emilio Portes Gil provee al general Vidales de maquinaria agrícola, créditos y tierras en Cacalutla, del municipio de Atoyac, en donde fundó la colonia Juan R. Escudero, y desde este lugar se fue destacando como una figura prominente en la vida política del municipio, pues tenía una cordial relación con el gobernador en turno del estado, el general Adrián Castrejón. El 27 de mayo de 1932, Amadeo Vidales es agredido en el centro de la Ciudad de México al salir de su hotel. El sicario llamado José Asunción Radilla Hernández le causa una severa herida con arma blanca que finalmente le origina la muerte horas después del hecho. Sin haberse probado nunca, se culpó del asesinato a los comerciantes españoles radicados en Acapulco que fueron afectados en sus intereses por las actividades de Vidales. Al morir, el general Amadeo Sebastián Vidales Mederos, desaparecen paulatinamente las colonias cooperativas agrícolas, pues poco a poco fueron abandonadas por sus moradores. Es de destacar que Amadeo Vidales llegó a ser presidente municipal de su pueblo, del heroico pueblo de Tecpan de Galeana. Ganó la presidencia también enarbolando la lucha política a través del Partido Obrero, que fundó en imagen y semejanza al Partido Obrero de Acapulco, que fundara en este puerto su maestro, su inspirador, Juan Ranulfo Escudero Reguera. Valente de la Cruz
Era Valente de la Cruz Alamar, profesor y líder de la lucha agrarista, igualmente en la Costa Grande. Nació el 21 de mayo de 1894 en San Luis La Loma, municipio de Tecpan de Galeana, hijo de Catarino de la Cruz y María de Jesús Alamar. Murió arteramente fusilado el 14 de septiembre de 1926. Hizo los primeros estudios en una escuela particular de su pueblo cuando tenía 15 años de edad y por un fatal accidente privó de la vida a uno de sus compañeros de escuela, llamado José Rodríguez Delgado, quien casualmente pasaba frente a él cuando se le disparó un rifle de salón. Fue detenido y trasladado a Tecpan, donde quedó bajo la custodia de familias que lo abrigaron y lo orientaron para encauzar su vida de una manera que pudiese, pues, recuperar el prestigio de un joven bueno y que había cometido este crimen por un lamentable accidente. Fue inscrito en la escuela primaria Hermenegildo Galeana, institución oficial para que terminara sus estudios. Poco después, gracias a su dedicación e inteligencia, fue nombrado subdirector de la misma escuela donde estudió, por gestiones de los padres de familia, y con el tiempo llegó a ser director de ese plantel educativo. La integración con la familia se consolidó cuando Valente pues hizo el desarrollo normal de un joven de su tiempo con sus aspiraciones, y es el 16 de septiembre de 1919, en un evento cívico del municipio, cuando a Valente de la Cruz le estalló una bomba casera en la mano derecha, arrancándole el dedo pulgar y 2 falanges. Por este percance tuvo que aprender a escribir con la mano izquierda. Al terminar el movimiento armado de la Revolución en 1919, muchos de los caudillos regionales se mantuvieron vigentes y a la expectativa, participando en la lucha por solucionar problemas locales o para apoyar a otros jefes o caudillos. La guerra se había convertido para ellos en una necesidad, algo que los ayudaba a sobrevivir, sin importar mucho la ideología de los levantamientos. Sin embargo, hubo luchadores sociales más comprometidos con las causas que abrazaron, entre los que estaban, ya dijimos, los hermanos Escudero en Acapulco, los Vidales y Valente de la Cruz en la Costa Grande. En 1920, Valente escuchó un encendido discurso de Juan R. Escudero. Sus palabras le sacudieron la conciencia y le ayudaron a convertirse en líder natural. Vea usted cómo coincidentemente son motivados para que abracen esta lucha, este heroísmo, precisamente al escuchar, al conocer los ideales y las convocatorias que hacía Juan R. Escudero. Poco después se emprende el trabajo de organización del Partido Obrero de Tecpan bajo la influencia y a semejanza del Partido Obrero de Acapulco. En 1922 es postulado para diputado local, pero sus enemigos le arrebataron el triunfo, lo que no pueden hacer con Amadeo Vidales, quien sí llega a la presidencia municipal de Tecpan. Juntos trabajaron a favor de la educación, de la salud y los servicios para la gente de los pueblos costeños, además de buscar la solución del problema agrario que se convirtió en la principal causa de su lucha. Sin dejar de atender sus labores docentes, el profesor Valente de la Cruz comulgaba de corazón con los ideales agrarios que planteaban el reparto de los grandes latifundios que estaban en manos de unos cuantos terratenientes de la Costa Grande. En unión de líderes comprometidos con el agrarismo de Costa Grande, Costa Chica, organizó la lucha, ganándose con esto la enemistad de los propietarios, que lo consideraron un agitador comunista. Por las constantes amenazas y temiendo por su vida, tuvo que salir de Tecpan en marzo de 1923, año en que es asesinado aquí en Acapulco Juan R. Escudero. Acompañado de un grupo de amigos, se dirigió a Tenexpa y después a Nusco, poblados del municipio de Tecpan, donde llegó ya con 25 hombres armados. Es entonces cuando Valente de la Cruz empieza su peregrinar en defensa de los campesinos. Tuvo contacto, sí, Valente de la Cruz tuvo contacto personal con el presidente de la República, Álvaro Obregón, y le hizo saber la situación tan precaria de sus coterráneos.
y las amenazas de muerte que él recibía por defenderlos. Mientras tanto, los hacendados se habían apoyado en las guardias blancas y en las tropas federales para deshacerse de los líderes que les estorbaban. Entre ellos, asesinaron a Justino Piedra de San Jerónimo, a Felipe Testa de Tenexpa, a Lucio de los Santos de San Luis San Pedro, a Pablo y Simón Hernández de El Ticuí y a Luis Yuc de Petatlán. El profesor Valente de la Cruz tomó la decisión de ir a la Ciudad de México y logró entrevistarse con el general Obregón, quien le brindó un trato cordial y de confianza. Y como ya había rumores de una rebelión, Valente le reiteró su lealtad y la de los agraristas. El presidente en ese momento le entregó a Valente de la Cruz 60 Mauseres, 25,000 cartuchos y rifles 30-30 con su respectiva dotación de parque, además del nombramiento de general en jefe de las fuerzas regionales del sur. Esta es parte de esa historia apasionante, heroica y valerosa de Valente de la Cruz, quien al igual que Amadeo Vidales y Juan R. Escudero simbolizaron y emprendieron esta lucha de rescate de las clases oprimidas. Vamos a otro compromiso comercial, regresamos a Vitrina de Recuerdos. Agua Lubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Lubi, confianza hecha pureza. Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad, protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. Acompáñanos en esta aventura. Gobierno del Estado. ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer. ¿Quiénes son y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral, una contribución de Sur TV al voto razonado. ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿En qué escándalo se metieron? Todos queremos saber qué pasa en La Grilla, el resumen semanal de las campañas políticas con Abel Salgado. Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por Sur TV. Agua Lubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Lubi, confianza hecha pureza. Por accidente. ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además, contribuyen al calentamiento global. Oye, Guerrerito, ¿y sabes cómo reportarlos? Claro, llamando por teléfono al 911. Las quemas, además de que pueden provocar incendios, son malas para los animales y plantas que viven en nuestros bosques y selvas, además de que afectan nuestra salud. Gobierno del Estado. Bien, pues luego de este encuentro de Valente de la Cruz, el maestro, el revolucionario, el general Valente de la Cruz, su encuentro con el presidente Álvaro Obregón en la Ciudad de México, y quien le entrega a este luchador
armamentos, parque y el nombramiento de general en jefe de las fuerzas regionales del sur, coincidentemente en noviembre es asesinado el líder Manuel Telles de Atoyac de Álvarez, lo que provoca la rebelión de los campesinos. Como Valente se encontraba aún en la Ciudad de México, buscan a Silvestre Castro, llamado el Ciruelo, para que encabece la lucha armada. Los acontecimientos se precipitan, pues a fines de diciembre de 1923 estalla la rebelión de la Huertista en contra del gobierno de Obregón, que en Guerrero es encabezada por don Rómulo Figueroa, quien tenía querellas personales con el gobernador de Guerrero, licenciado Rodolfo Neri, abuelo del célebre astronauta nacido en Chilpancingo y del mismo nombre, Rodolfo Neri, al que quería derrocar. Ante esta situación se sumó el asesinato de los hermanos Escudero el 21 de diciembre de ese año de 1923, lo que acabó de exacerbar la violencia en el Estado, es decir, levantó ámpula, hizo más incontenible la lucha. El 30 de diciembre, Silvestre Castro y los agraristas atacaron Coyuca de Benítez. Para entonces ya se les habían unido los hermanos Vidales con un contingente de 40 hombres. Fracasa el ataque y se dirigen a Tepetixtla, aquí en el municipio cercano de Coyuca de Benítez, y a Santa Bárbara. Cuando pasan por un paraje llamado Las Piñas, encuentran al gobernador Neri, al que protegen hasta llegar a Petatlán el 23 de enero. En ese sitio se encontraron con Valente de la Cruz, que había llegado acompañado de un grupo de amigos desde la Ciudad de México, evadiendo a sus enemigos y a los sublevados. Como el gobernante no quiso reconocerle el cargo de comandante militar de ambas costas, Valente de la Cruz se negó a entregarle las armas y el parque. Sin embargo, ante el peligro del ataque del enemigo, le fue requisado para distribuir ese armamento entre las tropas leales. De la Cruz se disciplinó y luchó con gran valor al lado de Neri, de Amadeo Vidales, su hermano Baldomero y Silvestre Castro. El 23 de enero de 1924, los rebeldes de la Huertistas, encabezados por el mayor Juan Flores, atacaron a Petatlán encontrando férrea resistencia en los defensores. Después de una cruenta batalla, los agresores fueron derrotados. Salieron de Petatlán y el 6 de febrero tomaron Coyuca de Benítez. Ahí se separaron los Vidales para dirigirse a la sierra de Atoyac. El gobernador recibió información de que el general Rómulo Figueroa marchaba en su búsqueda, por lo que decidió encaminarse a la Ciudad de México para hacerse de fondos. En el camino encontraron fuerzas rebeldes con las que entablaron combate. El gobernador Neri enfermó de paludismo y tuvo que ser llevado en una hamaca. El 18 de febrero ya estaban en Apaxtla y gracias a que recibió curaciones caseras pudo mejorar su salud el gobernador Rodolfo Neri, siempre acompañado y protegido por las fuerzas de Silvestre Castro y Valente de la Cruz. El día 24 llegaron a México, donde volvió a enfermar el licenciado Neri. Ya repuesto de sus enfermedades, el 1 de abril regresó a Chilpancingo para seguir ejerciendo su cargo. Esta es la historia, pues, tan apegada a una realidad escrita por gente que conocieron y vivieron esta etapa heroica de lucha, de reivindicación social que emprendieran Juan R. Escudero, Valente de la Cruz y Amadeo Vidales, tres prohombres nacidos aquí en Acapulco y en la costa grande del estado, y que dieron honor y lustre a esta epopeya revolucionaria en los años 20, cuando ya se había derrocado al dictador Porfirio Díaz. Es Valente de la Cruz, un hombre que ejerció un liderazgo, que fue un aliado permanente de las clases populares y que demostró todo su heroísmo y entregó toda su vocación revolucionaria para defender a los desposeídos, a los que menos tienen y a los que necesitaban de ese respaldo de hombres de la talla de Escudero, de Valente de la Cruz y de Amadeo Vidales. Hablaba pues de esta persona tan apegada a la iglesia romanita Costa, que aquí decidió terminar sus días siempre fiel a la memoria de su compañero, de su pareja, de su esposo,
Amadeo Vidales. Ella ejerció este oficio religioso de apoyo social, de entrega humanitaria en la iglesia, en la histórica iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Igual que muchos tuvimos la oportunidad de saludar años después aquí en un café muy conocido en el Zócalo de Acapulco, al que fuera presidente Emilio Portes Gil y que fue uno de los protectores de estos luchadores, sabido de la nobleza y de la justa aspiración que abanderaban al ejercer, al emprender la lucha armada para defensa de los desvalidos. Valente de la Cruz y Amadeo Vidales dejaron pues una historia, una huella digna de imitar. Los jóvenes, las nuevas generaciones tienen que tener presente este heroísmo, esta entrega, pero sobre todo la fuerza de la convicción de hombres bien nacidos que, pese a haber tenido orígenes, infancias de prosperidad, no se alejaron de ese sentimiento de solidaridad y de justicia con los más necesitados. Valente de la Cruz a la mar, el también luchador social Juan R. Escudero, hombre reconocido, admirado, al igual que lo fue Amadeo Sebastián Vidales. Son dignos de llamarlos nuestros héroes, fieles representativos de esta costa querida y de este Acapulco nuestro. Derramaron su sangre, ofrendaron sus vidas, pues, para enaltecer y conducir a mejores estratos de vida a sus paisanos, a sus hermanos de raza. Ellos y para ellos un permanente homenaje que sirva así este espacio dedicado a tan ilustres hombres. Gracias, soy José Domingo Gómez Gallardo, habernos acompañado en esta vitrina de recuerdos aquí por Sur TV. Los esperamos el lunes próximo con historias también muy importantes y muy enaltecedoras de nuestros orígenes. Hasta la próxima. Mejores horas que viví las he dejado para ti en Acapulco.